Bueno, pues en esta práctica de embriología vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema cardiovascular. Pero antes de empezar vamos a repasar la lámina 8 de la práctica 1. Vale, pues esta sería la lámina 8. Tampoco tiene mucho, pero bueno, nos va a servir para ponernos un poco en contexto. Vale, pues ya recordamos que esta de aquí sería la membrana coracal, esta de aquí sería la membrana orofaringea y esta la zona cardiogénica. Luego vamos a recordar también que la cavidad amniótica va a empezar a empujar la cavidad vitelina, o sea, el saco vitelino, y lo va a cerrar. Entonces esto va a hacer que la zona cardiogénica se vaya hacia el interior. Vale, pues esta sería la lámina 25, en la que vamos a empezar con estas dos primeras imágenes. Vale, esta primera imagen corresponde con un corte hecho antes del pliegue, y en ella podemos diferenciar el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con la somatopleura y la esplagnopleura. También podemos ver esto de aquí, el ectodermo, y esto de aquí, el endodermo. Aquí tenemos la notocorda y los vasos sanguíneos en formación. Aquí tenemos el campo cardiogénico y los miocardios primordiales. Con el pliegue, que este sería un corte hecho después del pliegue, justo por aquí, se puede ver que se han unido los dos campos cardiogénicos, se han unido y se ha cerrado el primordio del tubo digestivo. ¿Qué ha pasado ahora? Que podemos ver que ahora la somatopleura va a envolver ambos lados y la esplagnopleura también lo hace. Diferenciamos las partes, que sería el campo cardiogénico, ¿vale? Que está envuelto por el primordio endocárdico. Después tenemos una gelatina, que es la gelatina cardíaca. Se dice gelatina porque aquí no hay células, simplemente hay un hueco que va a ser invadido más tarde por lo que se conoce aquí como el miocardio primordial, que antes estaba a ambos lados. Después del miocardio primordial ya vamos a tener lo que se conoce como el pericardio visceral, que es el que se ha formado por la esplanopleura, y el pericardio parietal, que se ha formado por la somatopleura. Bueno, continuando con la lámina, podemos ver esta imagen, que en ella vamos a recordar simplemente el recorrido de la sangre, que siempre va a ir de vena hacia la arteria, de polo venoso a polo arterial. En la siguiente vamos a recordar las partes de lo que será el futuro corazón. Tenemos seno venoso, atrio, ventrículo embrionario, conotronco y saco aórtico, que va a formar las arterias. Entre el atrio y el seno venoso hay una pequeña constricción que se conoce como la válvula sinoatrial. En esta de aquí, que sería un corte más o menos hecho así. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí el pericardio visceral y aquí tenemos el pericardio parietal, que es tejido seroso. No lo hemos dado, lo daremos en citología, pero bueno, ahora con saber que es seroso, vale. Este hueco de aquí es un hueco virtual, no es un hueco real, ¿vale? Me explico. Inés nos dijo que es como la bolsa del Mercadona, ¿vale? Cuando nos la dan, no parece que es como una hoja sola, pero en verdad se pueden como arrastrar, o sea, se pueden deslizar. Pues esto es lo mismo, el hueco no es real, ¿vale? Simplemente saber que hay dos láminas, que sería esta de aquí y esta de aquí. Serosa parietal, serosa visceral. Vale, en esta de aquí tenemos ya los pliegues que se van a ir produciendo y recordamos las partes. Seno venoso, válvula sinoatrial, atrio, ventrículo embrionario, conotronco y saco aórtico, que va a formar una serie de arcos. Repetimos, seno venoso, atrio, ventrículo embrionario, conotronco, saco aórtico. El saco aórtico va a producir un total de 6 arcos aórticos, que luego vamos a ver qué hace cada uno. Pero ahora mismo lo único que hay que saber es que se van a fusionar y en total van a formar las aortas dorsales en un lado y en el otro. Vale, visto esa lámina, vamos a hacer un pequeño repaso de los 3 recorridos de la sangre que habían en el embrión, que es
el embrionario, ¿vale? Que va a venir la sangre de las venas cardinales anteriores y venas cardinales posteriores a la vena cardinal común. Va a entrar seno venoso atrio, atrio ventrículo, ventrículo cono tronco saco aórtico. Va a ir por las arterias dorsales hacia la dorsal única y luego va a irse de nuevo hacia la vena cardinal. Segundo sería el recorrido vitelino, que va a venir de las venas vitelinas, de nuevo mismo recorrido, seno venoso, atrio, ventrículo, cono tronco, saco aórtico, las aortas dorsales, aorta dorsal única, y se va a ir por las venas, por las arterias vitelinas. Y luego tenemos el último, que es el recorrido placentario. Venas placentarias, vena umbilical, de la vena umbilical, seno venoso, atrio, ventrículo, cono tronco, saco aórtico, aorta dorsales, aorta dorsal única y las arterias umbilicales que llegan a las arterias placentarias. Vale, pues esta de aquí sería la lámina 26. Pero antes de recordar los recorridos y meterle algo nuevo que vamos a ver ahora, vamos a repasar de nuevo las cavidades del futuro corazón. ¿Cómo podemos recordar? Seno venoso, atrio, ventrículo embrionario, cono tronco y saco aórtico. ¿Qué podemos ver aquí? Pues ya podemos ver las diferentes capas. Tenemos la primera de aquí, que sería el endocardio. La segunda de aquí, esto que tiene rayado, sería la zona acelular, que también conocemos como gelatina cardíaca. Luego tenemos lo negro, que sería el miocardio. Y lo siguiente tenemos el pericardio visceral y luego tenemos el pericardio parietal, que van a delimitar lo que se conoce como la cavidad pericárdica primordial. Lo nuevo que podemos ver aquí es este puntito, que se conoce como el nodo sinoatrial y va a tener una función muy importante. Esta de aquí va a ser la que coordine todas las contracciones, porque todas las células de aquí van a tener capacidad de contracción para la sístole y diástole. Pero ¿qué pasa? Que si lo hacen todos cuando quieren, pues sería un caos. Esta de aquí, el nodo sinoatrial, va a ser el que dirija todas las contracciones. Vale, pues nos vamos ahora con esta imagen. Novedades. En las arterias no va a haber mucho cambio, ¿vale? Se puede ver la arteria dorsal única, las arterias dorsales, tenemos el saco aórtico y luego tenemos los 6 arcos, ¿vale? La gran novedad, sobre todo, la vena vitelina. ¿Qué va a pasar? En algún momento la vena vitelina se va a encontrar como una maraña de células que podemos conocer como mesénquima hepática. Nos ha dicho que se puede decir así, pero tampoco lo ha dicho de muy seguro. Bueno, una mesénquima, ¿vale? Que es la que va a formar el futuro hígado. ¿Qué va a pasar? Tiene que atravesarla de alguna manera. ¿Y qué va a hacer? Pues va a formar una serie de capilares que se van a conocer como capilares sinusoides hepáticos, que son estos chiquititos de aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa con esto. Vale, ahora vamos a ver qué pasa con esto. Estas son las 3 imágenes que se pueden ver debajo de la lámina 26. A ver, en un principio tenemos aquí el seno venoso con las arterias cardinales, las venas cardinales, vena cardinal común, cardinal anterior y cardinal posterior. Luego, aquí tenemos las venas umbilicales, que esta sería la vena umbilical derecha y esta sería la vena umbilical izquierda. Aquí tenemos los capilares sinusoides hepáticos y aquí tenemos las venas vitelinas. Y como podemos ver aquí, van a comenzar a hacer anastomosis rodeando el tubo digestivo, que sería el amarillo.
en la siguiente. Vemos que esta zona se ha hecho más grande. ¿Y qué pasa? Que esta zonita ha llegado hacia las venas umbilicales. ¿Qué va a ocurrir? La vena umbilical derecha se va a comenzar a atrofiar. Como podéis ver, va a intentar rodearla, pero al final va a acabar atrofiándose. Aquí va a ocurrir algo parecido. Sin embargo, como podemos ver, la que intenta es muy chiquitita, la que intenta rodearlo, pero podemos ver que lo que consigue es atravesar la zona, y es verdad que tiene uniones, pero más o menos la atraviesa intacta hasta llegar a aquí. Y luego en esta podemos ver lo mismo, y también podemos ver que se está atrofiando algunas partes y se va haciendo un zigzag a lo largo del tubo digestivo. Luego, en la última, ya podemos ver que ha pasado del todo. La vena vitelina, ya solo queda una, y esta se va a conocer como la vena porta. Luego, la vena umbilical derecha se ha atrofiado por completo, la vena umbilical izquierda parte se ha atrofiado y otra parte va a atravesarla, formando esto que se ve en amarillo, que se conoce como el conducto venoso o el conducto de Arancio. Vale. Todo, como podemos ver, va a llegar a esto de aquí. Y esto de aquí, que llega luego al seno venoso, se conoce como el segmento hepático de la vena cava inferior, que en las próximas diapositivas solo pondré las siglas.